Como que ya se está grabando. Si por favor me hicieran el enorme favor de abrir sus cámaras para poder tomar una captura de pantalla, se los agradecería mucho. Muy bien, voy a tomar una captura de pantalla. Muy bien, ya tomé la captura de pantalla. Quien quiera cerrar su cámara, no tengo ningún problema. Muy bien, entonces me decían que no hay ninguna duda, no hay algo que quieran comentar, algo que quieran discutir, algo que quieran aclarar. ¿Todo está bien? ¿Algo que quieran que modifiquemos? Este, pues estaré yo a sus órdenes si ocupan algo, si quieren que discutamos algo a mayor profundidad o que hagamos algún tipo de modificación, algo. Este sería el momento para estarlo comentando. ¿Alguien? Porque además luego no todos participan, ¿no? Algunos solamente son los que este, platican. Ah, claro, sí, es un tema bien interesante, ¿eh? Todo esto de la microbioma, el microbioma, de hecho es un proyecto enorme, 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 se inició casi a la par, un poquito después del genoma humano, cuando salieron las técnicas de PCR y de secuenciación. Lo primero que se hizo pues fue tratar de identificar o de más bien secuenciar el ADN de pues un montón de individuos, ¿no? Para poder tener como el ADN tipo, digamos, o sea, lo que es el ADN típico de las especies. Y pues surgió el proyecto Genoma Humano, que fueron dos laboratorios enormes, ¿no? Bueno, no, fueron varios laboratorios, pero dirigidos así como por dos principales. De hecho, se publicó casi al mismo tiempo el genoma humano, tanto en Nature como en Science. Y se publicó, ¿no? O sea, se dijo, ya tenemos el genoma humano secuenciado. Casi al mismo tiempo que comenzó la idea de secuenciar el ADN humano, vino la idea del microbioma humano. Se dijo, bueno, ok, está bien, vamos a ver también los microorganismos que tenemos presentes en todas las cavidades, en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más para que sea una idea, pues ya tiene como 20 años, ¿no? O quizás un poco menos que conocemos el ADN y seguimos sin entender el microbioma. Y es bien interesante, bien, bien, bien interesante. O sea, ahorita porque ya no me metí ahorita a preparar la clase sobre microbioma. El año pasado todavía di una clase de microbioma. No, sí, el año pasado. En la primera parte del año pasado di una parte de esto del microbioma y pues sí, ya hemos avanzado un montonal, pero todavía nos falta un buen, un buen, un buen. Bueno, de repente van a sentir que de repente van a escuchar como que jalo aire. Tengo como unos espasmos, me dicen que son normales, no los puedo controlar. Entonces de repente van a escuchar así como ruido, pero estoy bien, ¿eh? No se preocupen. Por si de repente en la mañana alguien me dijo, es que como que jaló aire, decía, sí, jalé aire, pues cómo no. Tuve COVID. Pero bueno, nada más para que si de repente escuchan un poco de ruido ahí, es por esta misma razón. Bueno, entonces vamos a continuar un poco, platicando. Obviamente no podemos estar hablando de antimicrobianos si no entendemos, o antiinfecciosos si no entendemos primero esta parte que estamos hablando, ¿no? Precisamente de cómo entender ese microbioma, de cómo las teorías iniciales nos llevaban a entender microorganismos, patogenicidad. Les digo que incluso durante mucho tiempo se consideró que entre menos bacterias tuviéramos tanto en el cuerpo como en las cavidades y demás, pues se consideraba como más sano. Hoy en día pues sabemos que eso no
al menos con los nuevos descubrimientos, no se está pegando a la realidad. Lo que tenemos que entender es el equilibrio que existe en ese microbioma con respecto a nuestra genética, a lo que comemos y pues sí, en realidad el ambiente, ¿no? Lo que es el ambiente, lo que comemos y nuestra genética que da como resultado que favorezcamos ciertas bacterias que además ahora entendemos, pues participan, por ejemplo, con la anticoagulación, que participan en los procesos de nutrición, que participan en nuestro odor tipo, en el tipo de olor que vamos a tener, que participan en nuestra salud bucal, salud intestinal, salud sexual. O sea, los microorganismos han estado ahí desde siempre y nosotros hemos estado con ellos. Ese es el punto, hemos coevolucionado, ¿no? Muy bien, esta es la forma como hemos estado platicando. Para la identificación de bacterias, pues bueno, lo primero es que nos vamos por la forma. Si son cocos, bacilos, espilos, espiroquetas, vibrions, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de clasificaciones. Luego es bien complicado también, ¿no? Cuando uno ya está allá al microscopio y empiezan a decirnos, y entonces, ¿cómo lo clasificas? Y no, pues coco, otros cocobacilo, pues que bacilo, que diplococo, que... Es bien complicado, pero bueno, hay gente que está muy, muy entrenada, ¿no? En el ojo para identificar las formas. Después si es gram positivo o gram negativo y que va a depender precisamente de las glucoproteínas presentes por encima de la pared celular. Los cultivos específicos que también se realiza, cultivos de sangre, cultivos con ciertos nutrientes o ciertas grasas y que nos hablan de qué tipo de bacterias se pueden o no. Cultivos en ausencia de oxígeno. Les digo, todo esto tiene que ir en una batería de pruebas porque pues muchas son facultativas, por ejemplo, ¿no? Hay algunas que son aerobias, pero en ausencia de oxígeno se pueden ir por la vía anaerobia. Y al revés, algunas son anaerobias y si hay oxígeno, pues se van por la vía aerobia. Entonces, las bacterias son las dueñas, ¿no? Las bacterias se supone, o en teoría, lo que nos dice la mayoría de las teorías que hablan sobre el origen de la vida y demás, pues nos hablan que son los primeros individuos que surgen. Y de ahí para acá sigue habiendo. No es que sean desventajosas. Muchas veces el término es que son menos evolucionadas. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Sí, pero una bacteria es menos evolucionada. Yo siempre digo, a ver, ¿cómo menos evolucionada? Pues sí, han pasado por el mismo proceso de evolución que tú, que yo. E incluso ellos han estado presentes en las 5, ¿cómo se llama? Extinciones masivas que ha habido. No son las únicas, hay extinciones de fondo y hay otro tipo de extinciones, pero han estado presentes en todas las extinciones que ha habido en la Tierra y se han mantenido, casi sin cambio. Ahorita vamos a tratar de entender por qué. Los serotipos a través de anticuerpos y por supuesto la identificación de ADN o PCR, aunque ahorita vamos a ver que también es bien complicado por el tipo de relación que existe entre las mismas bacterias. ¿Qué es esto que estamos hablando aquí? Eso es lo que se conoce como recombinación. Cuando uno estudia o uno se mete a los terrenos, por ejemplo, yo que hice mi licenciatura sobre conducta sexual masculina y el efecto que tenía la desnutrición sobre la conducta sexual masculina, yo entro a un laboratorio de biomédicas precisamente para... Pues, o sea, no es que yo haya llegado con la idea, sino que pues llegué al laboratorio y ahí estaban trabajando conducta sexual y otro de los modelos era desnutrición. Y uno del Boyle, que fue mi director de tesis, estaba muy interesado en entender por qué en lugares donde hay menos alimento, donde hay menos condiciones como ideales para la reproducción, es donde hay mayor cantidad de reproducción. Y en otros ambientes donde ya hay mayor cantidad de nutrientes, de recursos, ambientes mucho más estables, las personas tienden a no reproducirse, ¿no? Y eso es algo común. De hecho, si yo les pregunto aquí a sus compañeras, la mayoría de ustedes van a decir, no, o no van a querer tener hijos o van a querer tener muy pocos. Pero en ambientes muy rurales, y no hablemos nada más de México, ¿no? O sea, váyanse a Bangladesh o váyanse a sitios muy... donde las condiciones ambientales y económicas y naturales son muy adversas y tienden a tener muchísimos hijos. Entonces él estaba como muy intrigado en esa parte de por qué. O sea, la naturaleza debe ser al revés. Si hay poco nutriente en el ambiente, debería de haber menos reproducción porque va a haber menos forma de que los críos sobresalgan o digo sobrevivan.
Y ahí entré, y cuando entré en esa parte de la conducta sexual y de entender por qué existe la sexualidad, muchas de las cosas que nos hablan siempre son precisamente de las ventajas de la conducta sexual y de la reproducción sexual, que pues todo el mundo cuando hablen con alguien que se dedique a estos temas, pues les va a decir que la reproducción sexual tiene una gran ventaja porque recombina el ADN. Es decir, el ADN mío se va a recombinar con el ADN de mi pareja y vamos a tener críos, según las leyes mendelianas, pues con mayor variabilidad genética, que va a dar como resultado una mayor posibilidad de sobrevivir en ambientes adversos. Y uno lo escucha y lo entiende y uno dice, pues claro, la reproducción sexual tiene unas ventajas enormes. No solamente eso, sino socializa, activa centros de recompensa cerebrales, la mayoría de la conducta nuestra después de la pubertad está encaminada a la reproducción, ¿no? La mayoría de nuestras relaciones tiene que ver con conducta sexual, ¿no? O sea, no, así sucede. Voy a permitir la entrada de alguien. Y se nos explica, sí, creo que no le di la entrada, sí, ya. Se nos explica esa parte como que es muy clara, ¿no? De que en realidad la conducta sexual es bien válida, ¿no? Y cuando empieza uno a estudiar más a fondo, pues se da cuenta que las especies de reproducción sexual son las menos. La mayoría de las especies se reproducen de manera asexual y lo más interesante es que no son complejas desde el punto de vista de la pluricelularidad, ¿me explico? Son individuos unicelulares, por supuesto que hay vertebrados asexuales, hay lagartijas asexuales, hay serpientes asexuales o facultativas, pues que se pueden ir por la vía sexual o por la vía sexual, sexual o asexual. Muy bien, y esto que estamos platicando muy tarde, ya en los 80, se entendió que las bacterias también lo hacían, en una especie como de sexualidad primitiva, y eso nos va a terminar de explicar esta parte de la resistencia a los antibióticos. Yo lo que les voy a platicar es una de las teorías que hay. Ustedes pueden encontrar más, pero es la que más me convence a mí. Fíjense, este fenómeno es el responsable de lo que llamamos resistencia microbiana a los antibióticos y puede ocurrir con diferentes mecanismos. Por ejemplo, por lisis celular. Hay una célula dominante, esta célula muere, digamos, y mucho de ese ADN que se rompe puede ser absorbido por otra bacteria. Esa es una forma, ahorita les voy a mostrar otra. Bueno, este fenómeno también es responsable de lo que llamamos, esta es otra forma, que es la infección por macrófagos, es decir, los macrófagos cuando inyectan el ADN, hay también formas, de hecho nosotros hacemos lo mismo, de nuestro ADN, el 90% no codifica para nada. Solo un 10% que se conoce como eucromatina o verdadera cromatina codifica. De todo el ADN que tienen nuestras células, solo un 10% es el que es responsable de codificar. El otro 90% pareciera no tener lo que se llama heterocromatina, pareciera no tener ninguna función, o sea, no codifica nada. Y esto ha sido así como una cuestión que ha llamado la atención durante muchísimos años, y sobre todo después de secuenciar el ADN, que se decía es que tenemos un ADN enorme, 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 y solo un 10% es funcional. El otro 90% lo venimos arrastrando, pero no pareciera tener una funcionalidad. La cuestión es que se han hecho a través de PCR transcripciones, es decir, amplificaciones de ciertos genes virales y están presentes. Entonces pareciera que esta parte que incluso también utilizan las bacterias, que les digo, el ADN del virus entra, penetra al ADN de la célula, y luego la célula, por mecanismos intrínsecos, por mecanismos propios de resistencia hacia este tipo de infecciones, evita codificar esas zonas. Entonces pareciera que esa heterocromatina que no funciona ha sido una forma o una respuesta nuestra, o de las células, no nuestra nada más, sino de todos los eucariontes, o todos los animales e individuos más complejos que unicelulares, que han tenido para evitar que los virus sigan replicándose. O sea, así de importante ha sido esta competencia o esta batalla que tenemos contra microorganismos, ¿me explico?
¿Cómo podemos lidiar contra esto? Pues obviamente viene esta parte que les digo de hacer una heterocromatina donde simplemente congelas al ADN de los virus y pues luego vienen otra serie de factores como pues el desarrollo de la inmunidad innata y luego de la inmunidad adquirida, ¿no? Pero esto que les estoy platicando, esto que está aquí, que después se le llamó sexualidad primitiva, esto que están viendo. De hecho, déjenme, les voy a mostrar una imagen porque siempre las imágenes son más interesantes que estar observando esto que les digo. Es que también ya le voy a entrar a la hidroponía. Déjenme ver, son sexualidad primitiva. Las primeras veces que se descubrió no se quería pensar. Uy, no. Vamos a ver. Bacteriana. Vamos a poner aquí pornografía. Aquí está, miren. Esto que están viendo son de las fotos, de las primeras fotos que se tomaron. Y no crean que además son de la misma especie, ¿eh? O sea, esa es la cuestión importante que ahorita les voy a dar acerca de cómo se entiende esta resistencia microbiana. Fíjense bien, esta es una bacteria que no necesariamente es de la misma especie que esta de acá. Y lo que acaban de hacer es tender un puente a través de unas cosas o unos túbulos huecos que son también responsables de la formación de los cilios y de los flagelos. Los cilios y flagelos pues tienen una constitución que se llama 9+2, es decir, es un tubo hueco, o más o menos hueco, donde puede pasar material genético. Muy bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, ahí les va la pregunta como un poco más capciosa, ¿no? En el sentido de entender por qué existe la resistencia bacteriana. Generalmente cuando lo han escuchado, seguramente a lo largo de su carrera, que les dicen, a ver, jóvenes, tienen que acabarse ¿cómo se llama? El tratamiento, porque si ustedes dejan a la mitad del tratamiento van a hacer que las bacterias se vuelvan resistentes. Y uno lo escucha tanto que lo asimila, lo dice, pues claro. Y pocas veces nos cuestionamos, o sea, pocas veces decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver que hagamos la mitad? ¿A que hagamos 3/4? ¿A que hagamos 1/4? ¿O acabemos con el tratamiento? ¿Por qué una bacteria se tiene que volver resistente? ¿O qué exactamente es volverse resistente? ¿Me explico? Bien. A lo largo de la naturaleza, o sea, la forma como funciona la evolución, es que dentro de todas las comunidades, incluso si pudiéramos abrir la pantalla, las cámaras, cuando les tomo fotografías, pues ustedes saben perfectamente bien. Sí, ya estoy grabando. Saben perfectamente bien que hay una gran variabilidad fenotípica entre nosotros. Es decir, el color de piel varía, ¿no? Desde aquellos que tienen la piel muy clara hasta aquellos que van a tener la piel mucho más oscura. El color del pelo varía, de aquellos que tienen el pelo más claro hasta los que lo tienen muy oscuro. La forma del ojo, aquellos que la tienen muy redonda, todo eso es variabilidad que está dentro de la misma población. Esa variabilidad es la que es seleccionable. ¿A qué voy con esto? Para que más o menos agarremos la onda de lo que es selección natural. Si algún cambio ocurre en la naturaleza allá afuera, lo que va a ocurrir, ese cambio va a dañar a algunos fenotipos, pero no a todos. Generalmente entendemos mal la evolución como que supongamos que se acaba la capa de ozono y penetran los rayos ultravioleta y de repente los humanos evolucionamos y nos volvemos resistentes a los rayos ultravioleta. Eso no es evolución, eso es ciencia ficción. Si se llegara a ocurrir eso, digamos, se acaba la capa de ozono, penetran los rayos ultravioleta, no solamente nos va a afectar a nosotros, va a afectar a toda la vida, pero supongamos así a grandes rasgos que eso ocurre. Lo que va a ocurrir no es que yo me voy a evolucionar para resistir, no, sino que la misma población, dentro de su variabilidad, va a haber algunos que son más susceptibles que otros. Obviamente en este ejemplo que les estoy dando, significaría que aquellos que tienen la piel más clara serían mucho más susceptibles que aquellos que tienen la piel más oscura. ¿Qué significaría? Que habría un momento de selección. Es decir, una vez que no hay capa de ozono, penetran los rayos ultravioleta y todos aquellos individuos que son incapaces de resistirla, piel blanca o piel morena, sin ser piel negra, pues van a desaparecer. Sin embargo, aquellos de piel negra, que tendrán mayor capacidad de resistirlo, sobrevivirían. ¿Qué significa? Que a la siguiente generación, los que se reproducen son los que sobrevivieron.
y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, de tal manera que a las 4 o 5 generaciones, lo que tenemos son individuos todos de tez negra. Eso es evolución, si es que no se murieron todos, ¿me explico? Lo mismo ocurre en el caso de las bacterias. ¿Qué va a suceder si ustedes colocan penicilina, por ejemplo, que es el primer antibiótico que se descubrió y que se le atribuye a Fleming porque fue el que lo hizo de manera científica, pero la penicilina se venía usando desde los egipcios, ¿no? No de manera sintética, o no más bien no de manera científica, sino se entendía que el pan mohoso, precisamente el moho producido por la bacteria que produce la penicilina, era utilizada para las heridas, ¿no? Se utilizaba el pan mohoso, se colocaba en la herida, de manera empírica se dieron cuenta pues que eso provocaba que las heridas o las infecciones se dieran. No, ya después se entendió que era la penicilina, que es una cosa que hace un hongo para precisamente acabar con bacterias, ¿no? Y ganar la batalla contra la bacteria. Bueno, ¿qué sucede? Y ustedes lo pueden ver, todos los antibióticos y todas las cuestiones antisépticas y todo lo antimicrobiano te dice mata el 99.9% o 99.99% de las bacterias. Los jabones, todo lo que ustedes quieran. Nunca te dice mata al 100% de las bacterias. ¿Y por qué ocurre eso? Porque siempre hay variabilidad dentro de las bacterias. Esa variabilidad confiere que dentro de una población bacteriana siempre va a haber individuos que resistan. Me explico, que resistan a esa agresión que ustedes están dando. Llámese penicilina, amoxicilina, jabón antibacterial, lo que ustedes quieran. ¿Qué va a ocurrir cuando ustedes llegan en un momento dado y toman o meten penicilina, ¿no? digamos en un tratamiento? Lo que van a hacer es matar a la gran mayoría de bacterias. Siguen el tratamiento, siguen matando bacterias. Acaban el tratamiento y eso no implica que ustedes hayan acabado con todas las bacterias a las cuales atacaron. Digo, generalmente ocurre, pero puede pasar que dentro de esa población que ustedes están atacando haya habido un 1% o 0.1%, es decir, una bacteria de 1000 que tenía algo en su genoma que se llaman plásmidos. ¿Se acuerdan cuando les dije, acuérdense que los plásmidos van a ser importantes después? Que se llaman plásmidos, que le confirió resistencia hacia ese antibiótico o antimicrobiano que nosotros acabamos de utilizar. ¿Qué implica? Que aunque ustedes dejan una sola bacteria, esa bacteria a lo mejor ya no se vuelve infecciosa, a lo mejor ya está controlada, después todo el resto de microorganismos que están ahí hacen el equilibrio y acabamos con la infección, pero no acabamos con el patógeno. ¿Qué ocurre cuando ustedes hacen la mitad del tratamiento? ¿Significa que van a matar un montón de bacterias? ¿Un montón? Pero todas aquellas que estaban resistentes quedaron ahí, junto con otras que no tenían que haber quedado. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando una se encuentra con otra y que tengan partes del genoma diferente, se lo van a intercambiar. ¿Me explico? A través de esto que les puse ahorita, que se llama pilisexual o sexualidad primitiva. Es decir, una bacteria que tiene un plásmido dentro o un segmento de ADN plasmídico que le permitió sobrevivir o le permite sobrevivir, en el momento que se encuentra con una que no lo tiene, se lo va a intercambiar. ¿Qué es lo que ocurre cuando no terminan con un tratamiento? Que en lugar de que dejen una sola bacteria o dos, van a dejar cientos de bacterias que van a intercambiar ese plásmido. ¿Qué va a dar como resultado? Bacterias resistentes. Por supuesto que sí. Bacterias resistentes por el intercambio genético que ocurrió entre una y otra de ese plásmido que le estaba permitiendo sobrevivir a uno, pero que quizás el otro no lo tenía. Este intercambio es lo que hace que las bacterias sean un grupo de organismos tan evolutivamente estables, que hayan sobrevivido a pesar de que ha habido tantos cambios ambientales, tantos cambios evolutivos, y ha permitido que las bacterias continúen. ¿Y saben qué? Van a continuar. Estoy seguro que incluso nosotros vamos a desaparecer y las bacterias van a continuar en el ambiente. ¿Por qué? Porque tienen este sistema. Es un sistema muy eficaz.
de intercambio de información genética que les permite sobrevivir en los ambientes cambiantes. Nosotros tenemos un sistema muy parecido, se llama sexualidad, no sexualidad primitiva como en ellos, sino sexualidad completa, en el sentido de que aquí no creen que esto se vuelve egoísta, ¿no? O sea, no, aquí dos bacterias se encuentran, tú tienes esto, yo tengo esto, intercambiémoslo. Ahora piensen en el caso de los individuos sexuales reales, ¿no? No sexuales primitivos, sexuales reales. Es un fenómeno complicadísimo. Complicadísimo en el sentido de que se vuelve una competencia sexual. Espero les quede clara la clase del día de hoy. ¿Qué es la competencia sexual? La competencia sexual ocurre cuando hay inversión diferencial en la reproducción. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque la clase es farma, sí, pero para entender esto que les estoy diciendo, tenemos que entender todo lo que hay alrededor. Muy bien. Esto que les estoy platicando es, hay un sexo que invierte más en la reproducción con respecto a otro. Y eso vuelve que esto que las bacterias hacen de manera normal para la resistencia, que no lo hacen, digamos, no tienen un cerebro, ¿no? No va a haber una con otra y va a decir, fíjate que yo resistí, ahora quiero pasarte esta resistencia. No ocurre de esa manera, sino es un mecanismo normal, natural, que va a ocurrir cuando dos bacterias se encuentran y una intercambian genoma, dependiendo los plásmidos que tengan. En el caso nuestro no es así. ¿Por qué? Porque las hembras, o las mujeres, pues, en la reproducción aportan mucho más. Es decir, un óvulo, que es una célula mucho más grande que los espermatozoides, que además tiene toda la maquinaria bioquímica, que es costosísima de producir. Desde ahí ya viene una desventaja, ¿me explico? Los espermatozoides son más baratos, son más fáciles de producir, se producen muy, ¿cómo se llama? Muy, de manera continua, no son tan costosos desde el punto de vista energético, pero posteriormente no solamente es el óvulo, sino toda la gestación, ¿me explico? Una hembra que ha copulado con un macho y ha quedado preñada, va a restar su reproducción cuando menos 9 meses. Y después de esos 9 meses viene, no solamente en esta gestación es obviamente desde el punto de vista energético muy caro, ahora tiene que comer para ella y el crío, se vuelve más lenta, más vulnerable a ser depredada, y después posteriormente el amamantamiento. Es decir, quizás en 1 año y medio, una hembra podría producirse o reproducirse un crío. ¿Me explico? Un crío cada año y medio. Súmenle que las mujeres tienen un periodo reproductivo corto con respecto a otras especies, ¿no? Y eso vuelve la reproducción en las mujeres un evento costosísimo. En ese año y medio donde una mujer produjo un solo crío, ¿no? Un macho prácticamente tendría tantos críos como mujeres lograra convencer copular, ¿no? Esa es una gran desventaja con respecto a un sexo con el otro. ¿Cómo se compensa esto? Pues volviendo a las hembras, o las hembras se volvieron completamente selectivas. ¿Me explico? Es decir, no permiten la cópula de cualquier individuo, ¿no? O sea, ¿qué sucede con las bacterias? Pues las bacterias se vuelven, se reproducen, fisión binaria, ¿no? Cada bacteria empieza otra vez por su lado a crecer, a crecer, a crecer. Se encuentran con otras bacterias, se intercambian material genético, dice ya estoy lo suficientemente gordita, bonita, me reproduzco. Y entonces generan células hijas o se transforman en células hijas. Y esto es un fenómeno donde no ocurre selección, donde no ocurre este fenómeno de cortejo, de inversión parental, de cuidado de la descendencia, y eso es una gran, gran ventaja con respecto a nosotros que tendríamos todo esto. Obviamente las mujeres, al volverse selectivas, tiene que haber una serie de mecanismos que ahora utilizan los machos para poder acceder a la cópula, ¿no? Es decir, la inversión en la cópula, que tendría que ser el cortejo, el estar, ¿cómo se llama? Invirtiendo para que la hembra
permita la cópula, ¿me explico? Se vuelve un fenómeno mucho más complejo. Al momento de la reproducción, las bacterias nos ganan. Y esto que les estoy platicando es una de las teorías principales por las cuales se entiende cómo es que ocurre precisamente la resistencia microbiana o la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que es información complicada, es una información que no es de repente tan sencilla de asimilar, pero si ustedes lo comienzan a pensar y a madurar, se van a dar cuenta pues que la biología no es tonta, ¿no? Esto que les estoy platicando es lo que ocurre de manera, no solamente en humanos, o sea, ocurre en todos los vertebrados conocidos. Preguntas, jóvenes, hasta aquí. O reclamos. Okay, perfecto. Espero más o menos les quede claro. Fue una explicación más o menos amplia de cómo ocurre esta parte, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a entrar ahora a los antibióticos ya como tal, es decir, a la teoría clásica de entender no el equilibrio bacteriano, sino la eliminación de bacterias porque son muy malas, ¿no? Entonces, aunque los antibióticos están constituidos por clases muy diversas de compuestos, pues a menudo se clasifican pues, en diferentes grupos por el efecto de su acción, por su espectro de actividad, por su estructura química y según su mecanismo de acción. Vamos a ir revisando cada uno de ellos para entender más o menos cómo es que funcionan. Aquí pues obviamente son recreaciones de lo que vemos al microscopio, microscopía de barrido, microscopía. Esto es una fotografía de las bacterias que tenemos en piel. Aquí está todo alrededor de un poro. Este poro es un poro es una glándula sebácea. Muchas bacterias se alimentan precisamente de la grasa de estas glándulas e incluso se posicionan alrededor de ella para estimularla, ¿no? Y que haya mayor cantidad de grasa. Las pieles más sanas son pieles mayormente estimuladas, con mayor cantidad de bacterias también, ¿no? Y no solamente de bacterias, sino, no sé si en algún momento se los he platicado, pero si no se los muestro, del famoso Demodex, que en algún momento, fíjense, en algún momento Demodex, que estaban aquí se los presento, bueno, si no se los he platicado, Demodex que está aquí es bello, el infeliz, ¿no? Vean, en algún momento se supone fue parasitario nuestro, era algo muy parecido a la tiña o a la, no recuerdo cómo se llama el nombre correcto en perros, pero bueno, hay perros que se quedan sin pelo y que tienen precisamente un ácaro. Nosotros se supone en teoría, ácaro nos parasitaba. Vean aquí cómo están pestañas. Ya en algunos casos se desequilibra y sí ocurren estos fenómenos, ¿no? Que están viendo aquí que es un desequilibrio y no debe de ocurrir. Pero en la mayoría de nosotros, Demodex lo que hace es estimular precisamente a las glándulas sebáceas para que produzcan grasa. Hay muchas glándulas sebáceas asociadas a los pelos, a las ranuras de los pelos. Y esto hace que nuestra piel se vuelva mucho más tersa. Por eso cuando las mamás les dicen, no te maquilles a las chicas, ¿no? Cuando son muy jóvenes. No te maquilles porque te vas a arrugar muy pronto, vas a envejecer muy pronto. Y luego uno dice, ay, pero ¿cómo voy a envejecer pronto? Pues si nada más es maquillaje. Sí, porque muchas de estos animalitos mueren con el, ¿cómo se llama? El uso de los cosméticos. Si se dan cuenta, aquí está el cuerpo, pero el sistema respiratorio viene en la cola. Es decir, viene una tráquea desde aquí hasta acá para poder recibir el oxígeno. El animalito penetra en el poro y deja la colita de fuera. Si de repente ustedes colocan maquillaje, tapan el poro y el animalito se ahoga. Y al no tener este bicho, no ocurre la estimulación de la grasa, la piel se vuelve seca y es más fácil que se arrugue. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Ay, para comenzar, por favor, tienen 20 años. No se hagan, ¿no? O sea, están a los 20 años. Ahorita todo está en su lugar, todo está bien. ¿Para qué están usando maquillajes, chicas, no? No deberían de hacerlo. Ya después, digo, a los 30 a lo mejor ya la piel ya no es igual, ya quieren parecer algo más jóvenes. Utilicen el maquillaje, pero utilícenlo solo en los momentos que lo van a usar
y el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo que puedan, no lo hagan, para que mantengan una piel sana con respecto a esto que les digo, de tanto bacterias como este microorganismo. De hecho, el Politécnico hace algunos años sacó una crema con Demodex vivos, ¿no? Que tiene que estar refrigerada. Todo, no sé si lo siguen haciendo, pero se utilizaba como tratamiento de noche. Es decir, pues en el día te maquillabas, en la noche te colocabas tus Demodex y la idea pues era que tuvieras la mayor cantidad de Demodex posibles. Igual las bacterias tienen esta función. Aquí puede estar una asociación tremenda entre bacterias Demodex y, y pues nosotros mismos. Y esto nos daría una piel mucho más sana, ¿no? O sea, una piel que tendría que ver con estas turgencias y grasas y demás que hablarían precisamente de juventud o de salud, ¿no? Bueno, está bien, entonces, por su efecto de acción, ¿no? Los antibióticos se clasifican según su efecto de acción sobre las bacterias en bacteriostáticos y bactericidas, lo cual depende de si la acción consiste en inhibir el crecimiento o lisar las bacterias. ¿Me explico? Por ejemplo, el alcohol. Yo entiendo que cuando pensamos en antibiótico, pues a lo mejor no estamos pensando en el alcohol, pero el alcohol es un bacteriostático. En realidad es un fijador. Entonces, bueno, a ver, de algunos tipos de bacterias es un fijador. De algún otro tipo de bacterias sí rompe y puede ser bactericida, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen membranas muy grasas o que tienen mucha grasa dentro de su bacteria, de su pared o de lo que compone la pared, y puede llegar a romperla. La mayoría de las bacterias no ocurre así. ¿Qué sucede? Pues que la deseca. El alcohol es un desecador por excelencia. Saca ustedes meten alcohol a cualquier célula y lo primero que va a hacer es eliminar el agua, secar a la bacteria por completo. Entonces la bacteria queda fijada, se llama de esa manera, o queda bacteriostática, ¿no? Es un fijador el alcohol por excelencia. Entonces, eso no significa que la mate, ¿me explico? No implica que la bacteria está muerta. No necesariamente, simplemente está fijada. Eso no significa que en algún momento, si el ambiente cambia, es decir, hay suficiente humedad y demás, la bacteria pueda volver a tener sus funciones. Eso queda clarísimo. Pero bueno, los bacteriostáticos pues también es aquellos que inhiben el crecimiento, y lo único que ustedes van a hacer es que al no haber crecimiento, pues uno esperaría que la generación bacteriana muera. Y el otro, pues sí son bactericidas, que lo que hacen es generalmente lisar, es decir, romper o cambiar la estructura de la pared celular de la bacteria, de tal manera que hace huecos, hace hoyos, y entonces hay un intercambio, ya sea por ósmosis, por difusiones simples ahora, porque tendría que haber una difusión simple en el sentido de que hay un hoyo, y esto rompa la célula por excelencia, ¿no? Y pues esta clasificación es relativa, ya que en muchos antibióticos el efecto bactericida pues depende de la concentración, es decir, niveles bajos del antibacteriano puede comportarse como bacteriostáticos, mientras que cantidades elevadas pues conllevan a la muerte del microorganismo. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ahorita estamos viendo como la clasificación general. Ahora, por su espectro de actividad, la acción de un antibiótico se mide en términos del espectro bacteriano en amplio, medio y corto, ¿no? Algunos antibióticos como los tetraciclinas, el cloranfenicol, pues actúan en múltiples sectores y por eso se les adjudica el nombre de amplio espectro. Es decir, que te pueden afectar en varias partes de la fisiología de las bacterias. Otros antibióticos como la penicilina, que actúan en un sector restringido, como cocos gram negativos, gram positivos, esperquiotas y bacterias gram positivas, y se les denomina de medio espectro. Acuérdense que hoy la penicilina sigue actuando en algunas bacterias, pero pues otras han superado ya con creces a la penicilina. De hecho, cuando Fleming descubre la penicilina ahí en la Segunda Guerra Mundial, por ahí de los 40, entre 40 y 50, se tumbó la frase de que para el año 2000, o sea, hace 20 años, jóvenes, 21 años ya, híjole, ya estoy bien ruco, a los 21 años, dijo que para el año 2000 ya no iba a haber infecciones, enfermedades infecciosas, que la penicilina iba a acabar con todas los patógenos, ¿no? Y pues digo, lástima que Fleming no vivió para entender la evolución, ¿no? Para darse cuenta que lo que nos hablaban de las teorías evolutivas, pues las íbamos a comprobar nosotros metiendo
un factor evolutivo, un factor estresante o factor selectivo como es precisamente cualquier cosa que le metamos a las bacterias, cualquier antibiótico. Y hay otros antibióticos con acción limitada, por ejemplo la dicloxacilina, que pues va contra Staphylococcus epidermidis, por lo que se le considera de corto espectro, ¿no? Algunas que solamente actúan a muy, muy, muy corto plazo. Perdón, en un grupo de bacterias muy específico. Ahora, por su estructura química, perdón, ¿alguien va a hablar? Profe, Dígame, las quinolonas también son considerados antibióticos de amplio espectro, ¿no? ¿cuál, perdón? Las quinolonas. Las quinolonas, sí. Vamos a hablar de ellas. Ahorita solamente estamos platicando de manera general. Cuando entremos a cada uno, ya platicamos ahí. Si no me lo recuerda, ¿eh? Con toda la confianza del mundo. Les digo que de repente me dan como espasmos y jalo aire. Ahora, se fundamenta en la similitud química de algunos antibióticos, según los núcleos base de sus estructuras, las cuales confieren cierta semejanza, ¿no? Y pues bueno, ahí va a depender, ¿no? De que si las penicilinas, que precisamente cada una de estas cosas que tienen que ver con su estructura química. Les digo, vamos a ir viendo cada uno de estos. De hecho, es un tema muy amplio, lo vamos a tratar de abordar lo más pronto posible. Pero me interesa más que quede claro, más que abordar, ¿no? O sea, más que meterles información y decirles, estás, ¿no? Y ahora repítalo en el examen. Más bien, lo que quiero es que les quede claro. Desde este punto de vista, por el mecanismo de acción, se clasifican en 5 grandes grupos, ¿no? Fármacos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, por lo facto afectan la formación del polímero de peptidoglucano, que es uno de los estructurales o de las moléculas estructurales precisamente de la pared, que forman la estructura de la pared bacteriana, entre los cuales se encuentran las penicilinas y las cefalosporinas. Medicamentos que inhiben la síntesis de proteínas a nivel ribosomal. Aquí, si ustedes se dan cuenta, esto que estamos hablando acá arriba, están hablando de la integridad de la bacteria. Es decir, se van hacia la pared, hacia esa integridad de la bacteria, para poderla romper o lisar. Otros medicamentos inhiben la síntesis de proteínas, pero se va a nivel del ribosoma. Es decir, ya hacia la fisiología de la bacteria. Entre las cuales se encuentran las que actúan en la subunidad 30S. Esta subunidad 30S se le llama también una de los protectores del ADN o guardianes del ADN. Si no está, muchas veces la transcripción del ADN no se da bien, ocurren mutaciones y se va a apoptosis la célula, ¿no? Aminoglucósidos y tetraciclinas, y los que trabajan por la subunidad 50S, que también es otro de los guardianes del ADN, que se llama, son macrólidos y cloranfenicol. Otro que son los agentes que afectan el metabolismo de los ácidos nucleicos, como las quinolonas y las rifamicinas, que ahí ya vas directamente sobre el metabolismo también. Por otro lado tenemos a los antimetabolitos, que antagonizan los pasos metabólicos de la síntesis del ácido fólico, como las sulfonamidas, que para mí son una maravilla, dado que desde muy joven desarrollé alergias desde muy joven. Pues cuando era chavito, desde entonces tengo alergias a la penicilina, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros nos estamos atacando por el lado que ustedes le quieran ver, ¿eh? Muchos de nosotros no debimos de haber, no nos debimos de haber reproducido. O sea, yo desde muy joven debía haberme muerto, ¿no? Ahorita hubieran visto, pobre del neumólogo y los que vinieron aquí a tratar de ayudarme. Me dan un tratamiento para la cosa esta que me afecta. Y yo les dije desde un principio, yo no tomo medicina. O sea, tengo años, prácticamente toda mi vida no he tomado medicamentos. ¿Por qué? Porque no sé a qué soy alérgico. Lo único que estoy seguro es que tengo reacciones alérgicas a cosas que jamás en mi vida he probado, ¿no? O sea, imagínense, yo, afortunadamente he sido muy sano a todo lo largo de mi vida, pero ni ácido acetil salicílico había probado, nunca había tomado aspirina. Cuando me voy a hacer la maestría, un día amanezco con dolor de nuca y uno de mis roomies, uno de mis roommates de ahí cuando estaba haciendo la maestría, se le ocurre decirme, pues tómate un par de aspirinas, ¿no? Yo dije, pues es de lo más común, todo el mundo toma aspirinas. Me tomé el par de aspirinas y fui para el hospital. ¿Soy alérgico al ácido acetilsalicílico? ¿Lo sabía? No. ¿Cómo lo supe? Hasta que lo probé.
Y les estoy hablando de la maestría, ¿eh? Afortunadamente antes no tomaba yo Era muy difícil y sigue siendo muy difícil que yo tome cualquier medicamento. Y siempre le he dicho a todos los que me conocen, el día que yo me enferme fuerte, o me mata la enfermedad, o me mata la cura. Porque yo no sé, luego me preguntan los médicos, ahora pobre, del que me vino me inyectó unos, bueno, me dio unos medicamentos y luego me inyectó unas, antiinflamatorios no esteroideos que yo sé que no soy alérgico a ellos, porque ya los he usado, pues tuve una reacción alérgica, jóvenes. Y no les quiero decir que 3 días me tumbó la reacción alérgica y que si no me mata el COVID me va a matar con sus medicamentos. Pues de eso dejé de tomar medicamentos. O sea, todo el COVID me lo aventé sin medicamentos más que los que me puso el neumólogo y ya después estaba todo arrepentido y me dijo, ¿sabes que no te va a dar nada? Tómate paracetamol que sabes que no te hace daño porque ese sí no me hace daño. Y lo único que hice fue tomar paracetamol. Así me aventé mi COVID, jóvenes. Puro paracetamol. Y yo dije, pues ni modo. Porque a mí o me mata el COVID o me mata la cosa hasta que ustedes me van a meter. Porque luego me decía, oye, ¿y eres alérgico al no sé qué? ¿Cómo se llama? No sé por qué dan antibióticos. Por ahí tengo el antibiótico. Aquí está, nitazoxamida, algo que se llama. Que te lo dan como si fuera algo. Nitazoxanida. ¿No? Y me la receta y me dice, oye, ¿eres alérgico a eso? Le digo, mira, te voy a ser honesto. No sé. O sea, jamás en mi vida la he probado. Digo, pero pues si me la das y me la tomo y todo, pues estate aquí preparado porque a lo mejor me va a dar una reacción. Y nunca supimos a qué, ¿eh? De todo lo que me metieron, algo me hizo alergia. Y después tuvieron que controlarme la respuesta alérgica y 3 días estuve con tratamiento antialergia. Entonces, ni modo, jóvenes. Si en algún momento me enfermo más, que no creo que me pase algo más fuerte que esto. Jamás en mi vida había estado tan enfermo y no me dio como les dio por los juegos de mis padres. Yo realmente tuve un poco de tos. No tuve gran complicación, ni siquiera tuve dolores musculares ni de cabeza. Me dio fiebre, pero yo no estoy seguro si fue por el COVID o por lo que me dieron. 3 días estuve con fiebre, pero tenía yo también la reacción alérgica y no me pegó tan duro. Pero el día que yo me enferme así de que me atropellen en la calle y me quieran meter no sé qué cosa, ahí me van a matar, pero con la medicina. Y les digo, las sulfas son muy buenas porque como soy alérgico a la penicilina, en ocasiones donde me han dado así como laringitis o cosas por el estilo, pues me dan sulfas. Y de ahí entendí, dije, no, pues mira, y las sulfas no me hacen daño. Pero bueno, no les comento ahí. Y sustancias que actúan en forma directa sobre la membrana celular del microorganismo, como la nistatina, ¿no? La anfotericina B, que se une a los esteroles de la pared celular. Y estos son como la clasificación. A partir del día lunes vamos a empezar a revisar cada uno de los antibióticos. Obviamente vamos a comenzar con la penicilina, es una historia bien interesante. Las puntadas de plomo y la penicilina, y de ahí vamos a ir viendo algunos derivados, ¿no? Ya derivados de la penicilina. Después vamos a ver lo que son los antibióticos sintéticos, los antibióticos de amplio espectro, para ir entendiendo más o menos cada uno de ellos. Y después vamos a hablar de manera general de otros, pues antiparasitarios, antimicóticos, de manera más o menos rápida, ¿no? Para avanzar lo más que podamos. Insisto, no es de mi interés meterles la mayor cantidad de información posible, sino más bien que la información que vayamos revisando la vayamos entendiendo y vayamos viendo pues que no nada más cuando hablamos de un tema, por ejemplo, microbios, ¿no? Hablamos de bacterias, que no solamente las bacterias son desde el punto de vista farmacológico o patológico o fisiológico, sino que viene un conjunto de cosas alrededor que debemos de entender. Entre más sepamos, más conozcamos, más vamos a entender de dónde provienen las cosas y por qué las cosas son como son. Al menos desde mi punto de vista, y pues como yo les doy clases, se amuelan. Muy bien, jóvenes, entonces, preguntas, comentarios, reclamos. Ahí voy a parar la presentación porque luego no